Hay experiencias que son vividas por los individuos como que me pasan solamente a mí. Por ejemplo, cuando una chica o una mujer tiene el temor o comprueba que está frente a un embarazo que no había buscado, o alguien que le dan el resultado de un test positivo al VIH, o un chico o una chica que dice, uy, me gustan las personas de mi mismo sexo, ¿qué voy a hacer? En un contexto histórico en el que esto era pues vivido como un problema. Espontáneamente lo que suele suceder es, bueno, esto me pasa a mí, a nadie más, estoy sola o solo en el universo frente a este problema. Entonces la posibilidad de pensar que no solo me pasa a mí esto, sino que hay otras personas que comparten esta experiencia, permite inscribirlo en una narrativa. Por ejemplo, no lo mencioné, pero podría ser el mismo, mi pareja me pega, me golpea, le tengo miedo, esto me pasa a mí. Poder pensar que esto no es algo que me pasa a mí, sino hay otras mujeres, otras personas que están en una situación similar, como pasó con el Ni Una Menos, ¿no? Es decir, el tema de la violencia no es un tema de mi pareja conmigo, sino es algo que se puede conceptualizar como violencia de género o violencia contra las mujeres. La posibilidad de inscribir entonces esa experiencia individual vivida como un destino que me pasa a mí en una narrativa colectiva, la permite politizar, por ejemplo, como estamos viendo con lo de la política del Ni Una Menos o la lucha contra la violencia de género. Es inscribir eso que aparece como individual, como personal, en algo que tiene que ver con lo social. Por ejemplo, que la violencia de género remite a estructuras sociales que son machistas, que son misóginas, que forman parte de un modo en el que, por ejemplo, las mujeres no votaban hasta hace no sé cuántas décadas, donde las mujeres están subrepresentadas en la política, donde unas cámaras legislativas formadas por varones escribieron un código penal que las criminalizan en el caso de que necesiten o quieran abortar. Es decir, podemos decir que la violencia de género que me pasa a mí y yo vivía como un tema que me pasa a mí, en realidad remite a un modo que el Estado argentino, la sociedad argentina, construyó las relaciones entre varones y mujeres, en las cuales las mujeres están o por lo menos subprivilegiadas y más probablemente dominadas, explotadas, subordinadas. El dolor físico es algo que lo sufro yo y es algo que es poco fácil, o sea, es muy difícil de transmitirlo con palabras. ¿Qué quiere decir que te duele la muela? ¿Cómo lo expresás a alguien que nunca tuvo un dolor de muelas? O como el caso, por ejemplo, de un dolor de parto o de un legrado por un aborto. ¿Cómo me lo van a explicar a mí, que soy un varón cis, que nunca voy a estar en esa situación? ¿Qué quiere decir un dolor de parto? Yo lo puedo llegar a entender y puedo solidarizarme con ese dolor, pero es muy difícil de transmitirlo con palabras. Entonces, si la idea es inscribir eso individual en una narrativa colectiva, ¿cómo hacer eso? Por eso hablo de desafío, frente a algo como el dolor, que es tan individual y tan inenarrable. Ya un sociólogo, Max Weber, de hace un siglo atrás, decía que uno no comprende las acciones de los demás por empatía, sino por entender el sentido subjetivo de las acciones o experiencias de los demás, porque justamente el sentido nunca es privado, salvo que sea alguna persona loca en el sentido como la definimos, ¿no? Alguien que tiene su propio lenguaje y su propio universo de sentidos, que no es el sentido compartido, alguien que está alienado. Pero si no estamos hablando de eso, nosotros podemos entender a los demás y a las demás porque el sentido es intersubjetivo. Entonces no hace falta que yo esté frente a un embarazo no buscado para entender la violencia que puede experimentar una mujer que quiere interrumpir un embarazo y no lo puede hacer de manera legal porque el Estado lo criminaliza. O sea, yo no necesito revivir en mi cuerpo para poder solidarizarme políticamente. El título que da origen a esta actividad, que es Ante el dolor de los demás, remite a un libro de Susan Sontag, donde ella, entre otras cosas, describe esa comodidad de ver el dolor, no sé, de la invasión a Irak o de, no sé, determinada población que está pasando hambre desde la comodidad de nuestro televisor o nuestro celular, que no quiere decir que no nos identifiquemos, sufrimos, uy, pobre gente, pero seguimos cenando o apagamos la tele y seguimos con nuestra vida. Entonces la idea es pasar de la empatía o de las
comprensión solidaria a una solidaridad más política, ¿no? El dolor efectivamente aparece a veces como dolores que te mereces o que debes soportar a cambio de prácticas que no son aceptadas. La vieja idea de parirás con dolor, es decir, bueno, tuviste sexo, bueno, ahora bancate las consecuencias. Tuviste sexo y sos mujer, porque el varón no va a parir con dolor, digamos. Bueno, hasta el tema de los varones trans, digo, pero un varón cis no va a pasar por esa situación. El dolor puede parecer como un escarmiento. En temas de género también la idea de soportar dolor como un valor, es decir, para hacerte varón, para hacerte adulto, tenés que soportar dolor, y yo ahí planteé un poco la nota de casualidad el otro día, pero es decir, ¿desde cuándo el soportar dolor es un mérito? ¿Por qué debería serlo? Al contrario, el soportar dolor, si es evitable, evitémoslo, no es ningún mérito que te duela. Pero todo eso tiene que ver entonces con una manera de asumir que tenemos derechos y que somos responsables y poder, por supuesto, todo hay que ver siempre los casos por caso, los contextos, pero bueno, hay algo ahí del sufrimiento y del dolor, quizás tiene que ver con la herencia judeo-cristiana, no sé. Pero en todo caso, yo lo planteo como algo que lo planteo casi desde mi propia experiencia de sentido común. A mí me da más miedo el dentista que morirme por alguna otra razón, pero sí, porque claro, yo no quiero que me duela. Después si me muero, bueno, me moriré, qué sé yo. Pero, y eso no pareciera ser una prioridad de la salud pública.